Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versos 19 y 20. Y habiendo caído todos rostros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Por lo cual, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen al Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Mateo capítulo 16, versos 17 y 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Habíamos dado lectura, hermanos, del verso 13 al 18. Hermanos, vamos a leer también Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4. Primera de Corintios, verso 10, verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué bendición, hermano, poder estar nuevamente juntos, reunidos, poder compartir de su palabra una vez más, poder considerar aspectos fundamentales para nosotros en estos tiempos. Sabemos que hay cosas que necesitamos comprender, y no solo comprender, sino tener revelación, pero aún más, hermano, poderla tener como una cosa práctica en nuestras vidas. O sea, no solo como conocimiento o teología, sino también como una vivencia. Hay aspectos fundamentales como lo es la sangre de Cristo, por ejemplo, como lo es la cruz de Cristo, por ejemplo. Aspectos fundamentales como el Espíritu Santo también, que debemos tenerlo muy claro para nosotros hoy en este tiempo. Sabemos que son cosas fundamentales para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual, para nuestro avance espiritual, hermano. Pero hay dos aspectos que son fundamentales y que son donde se sustentan todas las cosas. Y es lo que vemos acá: Cristo y la iglesia. Yo en este tiempo he estado compartiendo este tema. Y nuevamente quiero tomarlo, pero profundizar aún más sobre este aspecto fundamental para nosotros, para los cristianos, para la iglesia, hoy en día. Cristo para nosotros es fundamental, porque es lo que nos sustenta todo, es lo que sustenta todo lo que concierne a la vida espiritual del hombre. Si no fuera por Cristo, hermano, no habría ningún hombre cristiano, no habría salvación. Así que eso es una lógica para todo creyente: aceptar a Cristo en el corazón. Si nosotros tomamos en consideración el primer
los primeros versos que leímos en cuanto a esta revelación que Pablo le estaba diciendo allí ante el rey Agripa. Sabemos que Pablo fue arrestado 2 veces y la última vez fue un arresto en Roma. Y aquí fue llevado Pablo para presentar defensa ante el gobernador, ante el rey que estaba en ese lugar, el rey Agripa. Y allí empezó a contar su historia una vez más. Esta es la tercera vez que contó su historia una vez. Lo que le pasó allí camino a Damasco, lo que le pasó allí en el capítulo 9 de Hechos. Pero sabemos que cada vez que el apóstol habló, consideró aspectos aún más profundos de esta revelación que él había encontrado camino a Damasco. Y vemos que aquí en particular le está contando a ellos este relato que significó el antes y el después en su vida. Seguramente no fueron 3 veces las que lo contó, o que Lucas relata el hecho de que Pablo contó su historia. Yo creo que lo contó muchas veces más. Pero el Espíritu Santo solo quiso acá poner por evidencia solo tres veces que él compartió esto. Y sabemos que la Biblia cuando habla 3 veces es porque quiere acentuar algo. Sabemos que 3, hermanos, significa algo que está en comunión. Comunión significa algo que se relaciona. Sabemos que 3 es la Trinidad. Es allí el aspecto más notable de la comunión, más notable el relacionamiento. Hermanos, sabemos que muchas otras veces se hablaron 3 veces. Por ejemplo, incluso en forma negativa también. Por ejemplo, cuando Pedro negó al Señor, ¿cuántas veces lo negó? 3 veces. Sabemos que cuando Jesús le preguntó a Pedro, después que se juntó nuevamente con ellos, después de haber muerto, le dijo, ¿cuántas veces le dijo, me amas a Pedro? 3 veces. Allí en el libro de Isaías, sabemos que allí cuando en el capítulo 6 dice que Dios es santo, 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 3 veces. O sea, vemos característico en la palabra esta expresión para subrayar que no es importante, sino que es sumamente importante considerarlo. O sea, este aspecto, hermanos, del camino a Damasco, de esto que le pasó a Pablo, es fundamental, que debemos considerarlo en nuestra vida espiritual también. Que es un aspecto relevante, hermano, cuando nosotros empezamos a analizar también nuestra propia vida. Entonces, hermanos, no podemos pasarlo por alto lo que le pasó allí al apóstol, que se encontró con el Señor. Ahora, tomando en consideración la segunda parte que hemos dado lectura, que es Mateo del capítulo 13 al verso 18, nos damos cuenta, y esto ya lo he explicado anteriormente, así que lo voy a hacer de forma resumida, que allí el Señor Jesús llevó a los discípulos a un lugar que se llamaba Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es un lugar del Monte Hermón, un lugar donde está el límite de Israel, del pueblo de Israel, se podría decir en su tiempo, con el pueblo gentil. Hermanos, allí donde estaba el límite de todo lo que era el aspecto religioso judaico, pero también el aspecto gentil de todo lo que consideramos idolatría. Hermanos, esto es importante considerarlo, porque era una región vasta, una región muy bonita. Es como que si estuviéramos viendo el paisaje que estamos viendo nosotros. Allí era un lugar frondoso, un lugar donde verdaderamente había un oasis en medio del desierto. Incluso el Salmo 42 nos dicen, como el ciervo brama por las corrientes del agua, así clama mi alma por ti. Según tomando en consideración lo que decía nuestro hermano Christian Chen, en un compartir en Temuco,
él decía esto, que los siervos bajaban a ese lugar a tomar agua. Y era como un deleite, porque allí podían descansar del ardiente sol, poder descansar de las arduas jornadas que tenían caminando en ese desierto caluroso, en ese desierto que verdaderamente nos daba lugar a vida. Pero allí llegaban los animales. Un día incluso, les cuento esto, estaba viendo por YouTube un video, y resulta que el que estaba grabando en ese lugar de Cesarea de Filipo, de repente se dio cuenta que pasó un zorrito, cosa que nosotros vemos continuamente acá, en estos sectores. Y allí da la evidencia que bajaban los animales a estar en ese lugar. Entonces los siervos seguramente bajaban y se alegraban tanto por lo que hacían que saltaban de alegría. Hermano, el hermano Cristian también dijo que allí es como que el Señor no está poniendo la primera piedra de la iglesia, el fundamento de todo lo que debía venir después. Era como el comienzo de todas las cosas. El Señor Jesús predicó durante 3 años y medio. Pero durante 3 años, hermano, y esto lo dije la vez anterior, resulta que Jesús los 3 años estuvo hablando de muchas cosas y haciendo casi más portentos, milagros, más que otras cosas. Pero durante los 6 meses restantes, hermano, Él se dio a compartir, hermano, unas revelaciones que nunca antes había hecho. Pero todo partió en este lugar. Este era el comienzo. Es allí donde parte todo. Allí donde comienza el Jordán, hermano. Si usted empieza a ver, empieza a buscar geografía, se va a dar cuenta que allí empieza el río Jordán. Allí donde vemos esa de harto árbol, de harta vegetación, de harta agua, hermano, allí en ese manantial empieza el río. Una agua súper cristalina, hermano. Que también nos habla, hermanos, de que allí empezó este aspecto, hermanos, de la revelación del Señor con toda pureza, con toda realidad. Es allí donde comienza todo. Miren lo que dice Mateos capítulo 16. Jesús allí, lógicamente, los reunió a los discípulos y le hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pero una vez más lo recalco, hermano. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Seguramente si yo les pregunto a todos ustedes, me dirán distintas formas del Señor. Y son válidas, porque tenemos un conocimiento más profundo de lo que es el Señor. Pero si vemos el contexto de los judíos, sabemos que antes que el Señor viniera y llegara allí, ellos esperaban un gobernante, un rey que viniera a salvarnos de aquella tiranía del Imperio Romano. Como un rey que venía a libertar con lucha material a ese pueblo. Entonces, de algún punto, hermano, ellos veían al Señor de otra forma. Y en Israel en particular, hermanos, y esto quiero manifestarlo, porque lo he considerado estos días y lo he visto. En la cultura judía se dejan llevar por ciertos hombres que se llaman los rebes. ¿Quiénes son los rebes? Los rebes son los maestros. Los maestros son aquellos que tienen un nivel de sabiduría y de inteligencia mayor al resto. Y de algún modo son los que interpretan de mejor forma, según los judíos, la Torá. Y por ende, los grupos de judíos, porque había muchos grupos de judíos en el tiempo de Jesús, seguían a un maestro en particular, a un rebe. ¿Por qué? Porque era el que sabía, el que entendía, el que podía decirles verdaderamente lo que tenían que hacer en cuanto a la Torá, para no dejar de cumplir ninguno de los preceptos, ninguna de las leyes. Entonces, los discípulos también, como buenos judíos, siguieron un rebe. ¿Y saben quién era ese rebe? El Señor Jesús. Ellos no lo siguieron porque era el Mesías.
Ellos no lo dijeron porque era el Hijo de Dios. Ellos lo siguieron porque era un maestro, porque era un sabio, alguien que tenía un nivel de desarrollo, de conocimiento mayor que los demás. Los judíos, habían grupitos que seguían a un maestro en particular. Y los discípulos también hacían lo mismo. Y eso es lo importante de esto, hermano. ¿Por qué el Señor Jesús los llevó allí? Porque ellos estaban haciendo lo mismo que los demás. No eran diferentes a los demás. Y lo podemos ver también en la forma de cómo Pedro se relacionaba y cómo Pedro se conducía. Hermano, los invito a poder analizar un poquito más la cultura judía. ¿Por qué? Porque se van a entender mucho de la forma en cómo el Señor se relacionó con ellos también. El Señor no fue ajeno a su cultura. El Señor se relacionó con ellos también tomando en consideración su trasfondo cultural. Él era judío también. Así que él sabía muy bien cómo conducirse con ellos para que no lo dejaran. Entonces seguro él les compartía de lo que Dios decía en la Torá, y lógicamente para ellos les parecía maravilloso porque era su rey, era su maestro. Entonces cuando Jesús los llevó allí, ellos no dudaron en ir. Pero ahora les preguntan, ustedes que me consideran su rey, su importante, su maestro, ¿qué dicen los demás que soy yo? ¿Me considera de la misma forma? Claro, algunos decían Elías, otros. Y lógicamente Jesús no quedó conforme con esa respuesta. Entonces, hermanos, llegamos a esta parte maravillosa de la palabra. Verso 16. Verso 15, perdón. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Hermanos, esta es la revelación más importante. Y en nuestro corazón también un día resonó eso. No se nos olvide esto, hermano. Un día el Señor tocó tu corazón y también tuviste esta misma declaración. Y esto tendría que ser todo el tiempo, hermano. Tener esta declaración. ¿Cómo es fácil para nosotros olvidarnos, hermano, del milagro que se ocurrió en nuestros corazones un día? De repente cuando estamos desanimados, hermano, acordémonos de esto. Acordémonos de que un día el Señor habló en nuestro corazón. Y como decía un hermano en la oración en estos instantes anteriores, no es que nosotros buscamos al Señor, sino que Él nos encontró a nosotros. Amén. Él hizo el milagro en tu vida y en mi vida. Y eso es lo importante. Hermanos, somos muy frágiles en olvidarnos de las cosas. Y nos desanimamos con tan poco muchas veces. Siendo que el precio que pagó el Señor por nosotros fue muy grande. Entonces, hermano, el fundamento de todas las cosas es Cristo. De ahí parte todo. Es allí donde partió el Jordán. Y de allí donde se reveló una segunda parte. Verso 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán con ella. Hermano, aquí el Señor hace una segunda revelación. Después de 3 años con ellos, hermanos, compartiendo, estrellándose, hermanos, teniendo comunión con los discípulos, pasaron estos 3 años y el Señor hace una segunda revelación en no más que unos pocos segundos. Ya tenemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Él es el Hijo. Pero una segunda revelación, hermanos, que Cristo, que el fundamento de todo es Él, es que Cristo edificó sobre Él la iglesia, porque Él es la roca. Hermanos, sobre Cristo se edifica la iglesia, sobre Él se echan los fundamentos, sobre Él, hermanos, se sobreedifica, Él que sostiene todo. Y esto una vez lo habíamos mencionado, hermanos.
En Israel también había una particularidad, que siempre se partía, hermanos. En Israel, sobre todas las cosas, si usted ve Israel, Jerusalén sobre todas las cosas, está construido sobre rocas, porque son montañas. Las casas, hermanos, en particular, son hechas en base a rocas, porque es lo más que soporta, lo más que tiene firmeza. Y para los judíos, hermanos, la piedra tiene una gran importancia. Ellos cuando van a un cementerio, mire qué particular esto. Cuando ellos van a un cementerio, no van a dejar flores. No colocan una flor en particular sobre ese cementerio, esa tumba, sino que ellos dejan piedras sobre la tumba. ¿Y por qué dejan piedras sobre la tumba? Porque la flor se marchita, se acaba. Pero en cambio las piedras, hermanos, tienen permanencia eterna. Por eso de ahí sale el dicho que si las piedras hablaran. Ahora empezamos con este segundo aspecto importante. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Los creyentes en unión viviente con el Señor ascendido constituye la iglesia. Esta es la realidad, no es una figura. Hermanos, nuestra unión, nuestra comunión con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, hace de nosotros también un participante de eso. Y eso constituye la iglesia. Eso constituye, hermano, lo que somos. Este tabernáculo de Dios, esta construcción, esta cabaña, este edificio, este lugar donde Dios va a habitar. Porque si algo hay, hermano, es que una construcción donde Dios va a habitar. Es un lugar, un espacio, hermano, de habitación. Nadie va a construir una casa para no dejar nada, hermano. Todos van a construir algo para que algo habite allí. Y más bien cuando hablamos de una casa, más bien cuando hablamos de un edificio, es allí donde Dios va a tener su descanso. Él decía que no tenía lugar donde recostar su cabeza. Pero gracias a Dios, porque ahora Él tiene donde recostar. Y esa es su iglesia, ese es su cuerpo, esa es su amada, ese somos nosotros por misericordia. Amén, hermano. Tengámoslo digámoslo con firmeza, con seguridad. Esos somos nosotros. Si nos vemos nosotros en particular, hermano, a lo mejor podríamos decir, ¿cómo pudo el Señor hacer de nosotros algo si nosotros no valemos nada? Pero es que no es por nosotros, Señor, hermano. Es por Él, por Jesucristo, por la roca eterna y firme. Él es el firme fundamento. Entonces, hermanos, ¿cuál es el significado de la iglesia? Y esto es muy importante de considerar. De esto viene de la palabra eclesia. ¿Qué significa eclesia? Los llamados a salir. ¿A salir de qué, hermanos? Podemos decir muchas cosas con respecto a esto. Primero, salir de nuestra propia forma de vida, de nuestra propia condición. Nosotros tenemos una condición, hermanos. ¿Cuál es esa condición? Nuestra condición de caídos, pero también y muertos, pero también salimos también del mundo. El mundo tiene un sistema y nosotros salimos de ese sistema. Tengámoslo en cuenta, hermanos. Ojo con eso. De repente parece que se nos olvida esto y volvemos al sistema, ya sea por causa de la cultura, ya sea por causa del religiosismo, por la política y por muchos aspectos, hermano. De repente se nos olvida que somos llamados a salir. Los jóvenes están llamados a salir de su sistema, de allí lo que ven en las universidades, de lo que ven allí con sus pares, están llamados a salir. Son llamados a otras cosas,
Por eso la palabra no habla de santos, porque tiene relación con esto. Santo significa separado. Separados, estamos separados. Tenemos que ver esto, considerarlo. Cuando la palabra habla primero de justificación, santificación y glorificación, tiene que ver mucho con esto, hermano, también. Porque la justificación fue garantizada allí en la cruz. La justificación ya la tenemos por gracia. No tenemos que hacer nada. Pero la santificación sí nos conlleva una responsabilidad. Ser santo porque yo soy santo. Hermanos, separados, apartados, salidos, porque ya no somos parte de una construcción del Señor. Somos un pueblo. Dice 1 de Pedro 2, versos 9 y 10, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mire, dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Gloria al Señor. Eso somos nosotros, hermanos. A eso nos llamó el Señor. Esa es la iglesia. Eso es lo que encontró Pablo camino a Damasco. A eso es lo que con eso se encontró, hermanos. Entonces, hermanos, 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5, ¿qué dice? A ver, los hermanos, síganme conmigo con la palabra. Que nos acerquemos a Él, piedras vivas. Acerquemos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, para Dios, su Hijo Jesucristo. Para Dios, para la Trinidad completa, podríamos decirlo, Jesucristo es único. Por eso que el Padre halló grado en su Hijo. Porque por eso el Padre nuevamente lo recalcó y lo quiso dejar en evidencia, para que todos escucharan allí cuando se bautizó: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Esto es lo importante. A Él, en Él están aprobadas todas las cosas. Él es mi deleite. Él es el fruto de mi amor. Es el Señor Jesucristo. Pero más dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. O sea, hermanos, nosotros somos esa casa. Cada uno de nosotros es una piedra que compone esta casa. Lógicamente que las piedras no tienen una forma que cae justo con la otra, sino que tienen distintas formas que van a tener que pulirse unas con otras. En Israel, en consideración a esto, hermanos, una piedra se pulía con la otra para dejar una forma, para que engranaran, para que tuvieran comunión. Hermano, esto es lo importante. Consideremos, somos piedra de esta construcción. Somos valiosos. Cada uno es valioso. Cada uno es importante. Lo que se nos hablaba el fin de semana pasado en cuanto al servicio, hermano. Cada uno es importante porque es una piedra. Si una piedra, hermano, falta, esta construcción no puede avanzar. Tú eres importante, hermano, para que esta edificación se construya completamente. Y esto no es porque, nuevamente lo digo, no es porque dependa de nosotros. No es porque nosotros seamos garantes de que esta construcción se complete. Porque Dios lo podría hacer perfectamente, sin nosotros. Pero la misericordia de Dios fue mayor. Su amor fue mayor. Él te llamó a ti y a mí, a todos nosotros, para edificar esta casa. Hebreos capítulo 3, verso 6, hermanos, rápido, lo digo así, para no quedarme pegado en esto. Y Moisés, dice, a la verdad, fue fiel en toda la casa, como siervo, para dar testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros y retenemos firme hasta el fin la confianza y Él gloriarnos en la esperanza.
Qué maravilloso lo que dice Hebreos 3, 5 y 6. Porque acá, miren hermanos, solo quiero detenerme en una cosa. Moisés fue fiel en toda la casa, pero el Señor Cristo, como hijo sobre su casa, fue mayor. Eso es lo que está diciendo acá. Pero acá dice, la cual casa somos nosotros. Pónganme atención en esto un poquito, hermanos. La cual casa somos nosotros. Todos ya estamos conscientes de que la iglesia, la casa, el tabernáculo somos nosotros. ¿Estamos claros, no es cierto, hermano? Somos el pueblo de Dios. Pero acá dice, si retenemos firme hasta el fin. Y esto es una alerta. Esto es una alerta para nosotros. Somos casa de Dios, pero si retenemos firmes hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, ¿cómo está nuestra firmeza? ¿Cómo está nuestra seguridad? ¿Cómo está nuestro apoyo, nuestra fiel ancla? Y aquí tiene que ver, hermanos, que nos está hablando a todos en conjunto. Y aquí se sustenta nuestra firmeza también. Es que cada uno de nosotros necesita de la iglesia. Cada uno de nosotros necesita el uno del otro. Individualmente es imposible. Hermanos, cuando alguno esté en débil, o esté flaco en la fe, o no quiere avanzar, se quiera quedar detenido en este caminar, acuda a la iglesia, hermano. Porque solo no va a poder salir de ahí. El que esté firme, mire que no caiga. Hermano, la firmeza es importante. Sostenernos firmes, porque sin firmeza no podemos avanzar. Levantar las rodillas paralizadas, como lo dice Hebreo, también. Porque algunos han doblado sus rodillas. Hermano, levantémonos, consideremos lo que tenemos. La iglesia es importante para nosotros. Y gloriarnos en la esperanza. ¿Estamos gloriándonos en la esperanza? ¿Pensamos, hermano, a futuro? ¿Acaso tú consideras, hermano, que lo que viene más adelante es mucho mejor? ¿Consideras la venida de Cristo? ¿O considera, por último, si no lo consideras así, considera el hecho de que un día estés con Cristo cara a cara? ¿O solo, hermano, es algo que estudiamos solamente cuando nos reunimos? ¿Lo consideramos en nuestra vida, en nuestro diario vivir? Porque esto, hermano, nos motiva a hacer otras cosas. ¿Los jóvenes ven más adelante o solo quieren quedarse ahí estáticos? Y los que no han confesado a Cristo, ¿solo se quieren quedar mirando en la periferia, hermano? ¿O quieren dar un paso más adelante? Hermano, tomemos en cuenta esto. Es importante tenerlo en nuestro corazón. Algunas correcciones, hermanos, en cuanto a lo que consideramos como iglesia. Acá hay cuatro frases importantes, hermanos, que yo quiero también que lo tengamos fuertemente arraigado en nuestro corazón y que no se nos olvide, hermanos, porque muchas veces, sin querer queriendo, como dijo por ahí alguno, caemos en estos errores y caemos en estas cosas. Muchas veces teniendo conciencia o entendiendo que no es así, pero muchas veces podemos caer en esto. Primero, lógicamente esto lo habíamos hablado antes, pero nuevamente lo recalco, la iglesia no es un edificio, no es este lugar físico donde estamos, no es el lugar donde, hermanos, nos juntamos para un día convocarnos a las 11 o algunos a las 12 de la mañana hasta tal hora. No es el lugar. No es el lugar, hermano, de este edificio. Hermano, la iglesia somos nosotros. Y eso que tenemos que dejarlo bien firme. O sea, donde estemos, hermano, somos iglesia. O sea, tú eres responsable, hermano, donde estés. En cualquier lugar que estés, que tú eres la iglesia. Y allí tú tienes una responsabilidad. Y lo digo así, porque muchas veces, y especialmente los jóvenes muchas veces se van de acá. Y se van a sus lugares de estudio o de trabajo algunos. Y se olvidan, hermanos, que son iglesias.
que allí tienes que también demostrar lo que son. Y esto lo digo también para toda la iglesia también, porque muchas veces lo olvidamos dónde están, de dónde somos. Y ya dijimos qué es lo que significa iglesia, que somos apartados, que somos diferentes. O te vas a comportar igual, o vas a ser de la misma forma. No, ¿no es cierto? Segundo aspecto, hermanos, tampoco es un conjunto de actividades religiosas. Hermanos, muchas veces alguno de nosotros se motiva, y lo digo nosotros porque igual he caído en esto, nos motivamos mientras más se hagan cosas en la iglesia. Mientras más activismo hay, mayor yo me siento mejor. Y muchas veces sale esta frase en nosotros. Como que estamos buscando cosas que nos motiven, hermano. Consideremos esto. Muchas veces lo sabemos, pero muchas veces caemos en esto. ¿Qué pasa con la iglesia? Incluso tomamos como diciendo la iglesia como que si fuéramos nosotros un ente que está mirando desde afuera. Y somos parte de ella. Si la iglesia está así, hermano, somos responsables también. Todos nosotros. Pero aunque no se hiciera nada, hermano, somos nosotros los responsables de seguir y avanzar. No quedarnos solo en eso. Tercer aspecto, hermanos. Tenemos la responsabilidad de poner nuestros servicios en operación en diferentes contextos. Y esto es maravilloso, hermano, considerarlo. El otro día se nos hablaba de este tema. Que todos nosotros somos importantes. No solo los que administran la música, no solo los que comparten la palabra, no solo los que son más visibles en medio del servicio del culto, por ejemplo, sino todos somos importantes. Y muchas veces nosotros nos empezamos a quedar, porque decimos nosotros, yo no, la verdad que sí, no soy relevante. Y no, hermanos, aquí no hay ni un servicio mayor que el otro. Son todos los servicios importantes. Yo contaba en una oportunidad, cuando compartí un poco de esto, consideraba una ancianita que escuché por ahí a un hermano, que ella lo único que hacía en la iglesia era orar. Y ese era su servicio. Constantemente oraba por aquellos que salían, que predicaban, y ella se mantenía siempre que la encontraban, que iban a su casa, la encontraban orando. Orando por aquellos que salían a compartir, aquellos que predicaban. Y a raíz de eso, hermanos, muchas personas llegaron a la iglesia. Salieron de su estado de vida y se encontraron con Cristo. Pero ustedes dicen, no, a lo mejor fue el efecto del predicador. Puede haber sido también, pero hermano, lo que hizo esa ancianita fue lo que llevó a que esa parte de la iglesia, hermanos, creciera tanto. Así que sintámonos importantes en medio del cuerpo. Y le pongo esta situación, hermanos. Si usted va al hospital, cualquiera de nosotros, y le piden allí orar, ¿acaso no va a orar porque tiene que venir alguien que tenga ese servicio? ¿O esa facultad de orar, o que vaya siempre a esos lugares? ¿O lo puede hacer usted? ¿No es cierto que lo podemos hacer todos nosotros? Y allí, hermano, está representando la iglesia. Incluso un joven. Todos nosotros, los más grandes, hemos pasado por ciertas edades también, que nos cuesta expresar, hermanos, que somos cristianos incluso. Y hacer cosas que son de cristianos, como el orar. Muchas veces nos da como vergüenza de repente. Pero allí, escucha tu corazón. Piensa, medita. Tú eres parte de un cuerpo. Tú eres parte de la iglesia. Y tú tienes la facultad y el deber de hacerlo. Y por último, hermanos, la iglesia no son sus ancianos pastores. Este es un cuarto aspecto importante. Porque muchas veces dejamos la responsabilidad a los que siempre están allá adelante. Y no, hermano, la responsabilidad de todos. La iglesia es de todos. No solo lo de los que tienen una carga por guiar o por... El Señor nos ayude en este aspecto, hermano.
Vamos a leer Hechos 9, 10 al 19. Vamos a darle lectura a ese verso, hermano. Hechos 9. Aquí Pablo camino a Damasco, sabemos, pero después cayó a tierra, quedó ciego. Entonces dice el verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de todos los gentiles y los reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le he mostrado cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vamos a dejarlo hasta ahí nomás, hermano. El punto, hermano, acá que quiero considerar, ¿qué es lo que es la iglesia local también? Nosotros como iglesia local, hermanos, tenemos un trabajo por delante. Nosotros no podemos, hermanos, esperar de los hermanos que están en las iglesias más grandes o de los que tienen mayores miembros. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces nosotros podemos cansar lo que hacen los hermanos, incluso, por ejemplo, en Temuco. Nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia local. A este hombre solo lo vemos en esta parte de la Escritura, no lo vemos más. Y él vivía allí, por eso Dios lo llamó. Y él sabía cuáles eran las calles, cómo era la ciudad. Él se sabía la dirección. Por eso Dios lo escogió a él para que fuera. Hermano, él vivía allí. Es como que el Señor un día nos dijera en alguna cosa a nosotros: mira, Ego Muñoz, tú que vives allá en Candelaria tienes que ir a ver a tal hermano en ese sector. Y él seguro va a saber porque conoce el lugar. Y es allí también, hermano, la importancia de las iglesias locales. Nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad con los que viven en Pucón. Y con los que viven en el sector de Candelaria. Y los que viven aquí en Tancura también. Tenemos una responsabilidad, hermano. No podemos, hermano, esperar de la iglesia grande allá en Temuco. Hermano, Ananías cumplió una función, a pesar de que pudo haber cuestionado al Señor. Pero su cuestionamiento tampoco fue algo, hermanos, que quisiera, hermanos, reprender de alguna forma a Dios o ponernos en alerta, sino que fue solo una pregunta, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quería mostrar, hermano, que a pesar de que este hombre perseguía a la iglesia, él iba a ser un instrumento útil para el Señor. Amén, hermano. Amén. Incluso, hermanos, cuando nos encontramos con personas, distintas personas, distintas realidades, no podemos, hermano, empezar a prejuzgar: este no va a ser para el Señor, este otro tampoco va a ser para el Señor, o este sí. Resulta que el Señor nos ha demostrado, hermano, en el caminar que hemos tenido en estos años, que el Señor puede sacar, hermano, de donde sea. Él puede hacer cambiar los corazones de donde sea. Bendito sea el Señor. Avancemos con mayor rapidez, hermano. Tengo muchas cosas que decir, pero no quiero quedarme ahí. La iglesia, hermano, pertenece a Cristo. El Padre le eligió por su amor y según su voluntad a un grupo de personas y se la entregó a su Hijo. Hermanos, esto es lo que nos hace importante a nosotros. Eso es lo que nos hace único a nosotros. Que Dios nos escogió. ¿Pero para qué nos escogió? Para entregarnos a su Hijo. Y el Señor Jesús lo tomó así. Por eso que cuando Él oró
en Juan capítulo 17, esa oración sacerdotal del Señor, cuando abrió su corazón para mostrarnos quién era el Padre, para mostrarnos quién era Él también. Él dijo: Padre, donde ellos estén, donde yo estoy, quiero que estén ellos. Eso es lo relevante. Para eso nos llamó, para estar donde Él está, porque allí donde está Él estamos nosotros, porque somos de Él. Amén, hermano. Esa es la importancia, hermano. Consideremos lo importante. Somos del Señor. El Señor dijo: allí estamos sentados en lugares celestiales. ¿Por qué estamos sentados en lugares celestiales? Porque somos del Señor. Amén. Otro aspecto, hermano, la iglesia responde en fe. La iglesia responde a este llamado con fe. No se nos olvide. Creamos, hermano. Creamos, sigamos creyendo en la obra del Señor. No se apague la fe en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque dice, ser parte de la iglesia de Cristo significa confiar en la obra redentora de Jesús de todo corazón. ¿Por qué, hermano? Una de las cosas que hace que nuestra fe siga ferviente en nuestros corazones, hermano, es confesar continuamente en nuestro corazón y con nuestra boca el nombre de Cristo. Muchas veces, hermano, hemos tomado Romanos capítulo 10 y hemos considerado Romanos capítulo 10 solo para personas que recién han creído al Señor. Le hemos dicho, si tú confiesas con tu boca y con tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y muchos lo tomamos solo para ellos. Hermano, esta es una palabra también para nosotros. Esta es una realidad que tendríamos que testificar todos los días, cada mañana, en cada instante, que Jesucristo es el Señor. Porque esto, hermano, hace que nuestra fe se mantenga estable, fuerte, vigorosa. ¿Cómo definimos lo que es una iglesia local? Hago esta pregunta, hermano. ¿Cómo definimos una iglesia local? Estamos diciendo todo verdadero creyente debe venir a formar parte de una iglesia local. ¿Por qué, hermanos? Porque individualmente, ya lo habíamos dicho, individualmente no podemos seguir. Necesitamos lo uno de los otros. Entonces, hermano, yo creo que una de las cosas fundamentales para nosotros haber reconocido, y esto lo digo en forma personal, hermano, haber reconocido la importancia de la iglesia. Yo soy parte de los hermanos de Candelaria y Trancura, por misericordia del Señor, y esto ha hecho en mi vida, hermano, y lo digo con propiedad, ha hecho que mi vida crezca. Me ha hecho también, hermanos, que yo me mantenga aquí, hermano, en las manos del Señor. Así que yo bendigo a la iglesia local acá. Yo bendigo a todos mis hermanos. Son parte de mi, del crecimiento que yo he podido experimentar. A lo mejor puede ser que ha sido poco, pero aunque sea poco, hermano, doy gracias a la iglesia acá. Los hermanos han sido fundamental para todo lo que he hecho. Y seguramente, yo si les pregunto a cada uno de ustedes, todos los hermanos, seguramente me darán una misma respuesta. ¿Cuán fundamental es la iglesia, hermano? Considéralo para tu vida. Hermano, muchas veces nos empezamos a alejar de la iglesia y empiezan a ocurrir cosas en nosotros. Cuando nos alejamos de la iglesia, como por ejemplo, tengo desánimo, me empiezan a pasar cosas, ya no quiero leer la palabra, no quiero orar, ya no empiezo a considerar al Señor. ¿Por qué? Porque me empiezo a alejar de la iglesia, hermano. Yo pido al Señor, hermanos, que los hermanos que no están viniendo, ojalá el Señor los pueda retornar pronto. Porque mientras más alejados estén de la iglesia, más difícil va a ser. El Señor nos socorra, hermanos, para eso. Una última cosita, hermanos. Primera, ya leímos 1 Pedro 2:9. Lo primero es que Dios ha escogido a la iglesia para mostrar en ella su gloria. ¿Por qué, hermanos? Y aquí está Efesios capítulo 3. Porque la multiforme sabiduría de Dios, 3:10, la multiforme sabiduría de Dios es ahora dar a conocer
por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en las regiones celestes. Hermanos, dos cosas acá. La iglesia es la causante de demostrar al mundo y a todos los que no son parte del Señor lo que es el Señor, a mostrar su gloria. Y también para mostrar a los principados y a las potestades, hermanos, que Él es el Señor también. Esa es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia es la responsable de llevar la gloria del Señor, de mostrar a todo lo que vemos, incluso a la creación y a todo lo que vemos, hermanos, y a lo que no vemos, que Jesucristo es el Señor. Último, hermanos, la iglesia es santa porque Dios la llamó para su propósito. Hermanos, la iglesia es santa porque está lleno de santos. Dios nos considera a todos santos. Y eso es lo grande de esto. Que la iglesia es santa, hermanos, porque hay un propósito mayor. Es mostrar a Dios. Y Dios, ¿qué es lo que es? Es santo, pues, hermano. Otro aspecto, hermano. La iglesia es una forma de pensar en común y en una misma cosa. ¿Cuál es esa misma forma de pensar y esa misma cosa? Nosotros podríamos considerar muchos temas teológicos que yo no pienso distinto a un hermano. Y eso es obvio, porque podemos tener una interpretación de algún texto bíblico o de alguna doctrina en particular, verla diferente. No tiene que ver, hermanos, cómo entendemos alguna doctrina, sino en la forma en que entendemos a Cristo. Él es nuestro sentir, Él es la forma. No hay otra forma. Cristo es la forma. Cristo es la forma de Dios. No hay otra forma. Por eso sentimos una misma cosa. Tú y yo creemos en un mismo Cristo. Entendemos un mismo Cristo. Nos aferramos a un mismo Cristo. Esa es nuestra forma de sentir. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. La iglesia es universal porque está en todo el mundo. Muchas veces nos vemos acá pequeños, hermano, que somos muy pocos. Y muchas veces incluso en algunas reuniones podemos encontrarlos mucho menos. Pero no somos solo nosotros, hermano. La iglesia es por todo el mundo, hermano. Y no solo los que están vivos ahora, sino que la iglesia está constituida por aquellos que murieron. Desde que el mundo es mundo. ¿Por qué? Porque Abraham, Isaac, Jacob, Abraham incluso lo podemos poner por ejemplo, que ayudó de antemano. Entonces, hermano, la iglesia se forma desde que las cosas fueron hechas. Y todo eso forma la iglesia. Y hoy en día, si lo ponemos en nuestra realidad, en nuestro contexto hoy, nosotros no sabemos, pero hay hermanos en todos lados. En China, Japón, incluso en aquellos países, hermanos, que podemos considerar como que nos pareciera extraño que estuvieran. Pero allí en Afganistán, por ejemplo, allí hay hermanos. Incluso hemos visto reportajes, hermanos, que han matado a nuestros hermanos por creer en Cristo. Pero aunque nos maten, hermanos, carnalmente, son parte de una misma realidad, que es la iglesia. Amén, hermanos.